Este año 2025 celebramos otro octavo centenario que hace a la espiritualidad franciscana. En este video te voy a contar de qué se trata, cuándo se celebra y dónde podrás ver directamente la apertura de este nuevo octavo centenario. Quédate aquí en este video para compartir toda esta buena noticia que hace a la familia franciscana y a los amigos y simpatizantes de esta espiritualidad. El 29 de noviembre del año 2022, el Comité de la Familia Franciscana envió una invitación a todos los miembros que componen esta familia, a los amigos y simpatizantes de la espiritualidad franciscana, para invitarlos al centenario franciscano. Y seguramente te estarás preguntando ¿de qué se trata este centenario franciscano? Pues bien, entonces te invito a que te quedes en este nuevo video. Yo soy Fraieri, un peregrino gris, para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, bienvenido nuevamente al canal. En la primavera de 1225, San Francisco de Asís, después de su experiencia en la Verna, si no sabes qué pasó en la Verna, te voy a dejar por aquí arriba un par de videos que hemos hecho sobre ese tema. El escenario del 2023 fue Grecho. 2024 el escenario es otro, es el Monte Alverna. Francisco se va a pasar 50 días más o menos al monasterio de San Damián, donde estaba Santa Clara de Asís y sus hermanas. San Francisco estaba viviendo un periodo muy difícil, de mucha enfermedad, de mucho dolor físico, y ciertamente va al monasterio para ser cuidado por Santa Clara. Quiero aquí abrir un paréntesis. Santa Clara tenía una relación con San Francisco, no tanto de amigos, a pesar de que había ciertamente una amistad. No había un enamoramiento como muchos lo han pensado a raíz de varias películas, sobre todo de Hermano Sol y Hermana Luna. You shouldn't have come, but I knew you would. I knew. I have to tell you, and I don't care if the whole world knows it. Sino que había una relación paternal, filial. San Francisco reconoce a Santa Clara como una hija espiritual y Santa Clara reconoce a San Francisco como el padre, ¿no?, de esta espiritualidad. Cerrado el paréntesis, continuamos con esta noticia. Es en ese periodo, cuando está ahí en San Damián, que él escribe, después de haber pasado una noche de bastante dolor y sufrimiento, el cántico a las criaturas, a pesar de que muchos franciscanistas dicen que este cántico fue escrito en varios periodos de su vida. Entonces, en este 2025 se cumplen 800 años de esta escritura, de este cántico tan conocido, ¿verdad? Laudato sii, Signore, cum tutte le tue creature, specialmente Messer lu Frate Sole. Como en los años anteriores, también esta celebración de estos 800 años del cántico a las criaturas tendrá su apertura y su celebración. Todos hemos sido invitados y hemos acogido la invitación a permanecer unidos, a hacer fiesta juntos, a experimentar el ser hijos del mismo Padre, hermanos y hermanas. Hoy estamos llamados a descubrir nuevamente ese espíritu fraterno. Estamos llamados a descubrir a Cristo, a encontrarlo en los demás, a reconocerlo cada uno en los otros, reconocernos unos a los otros. Ahora te voy a pasar a contar cuándo, dónde y cómo podés participar de esto. La celebración comenzará en San Damián a las 10 de la mañana del sábado 11 de enero. Estamos a pasitos nomás de este año, ciertamente. Y continuará esa misma mañana en otro lugar,
en el obispado Santuario del Despojo, donde finalizará al final de la mañana. En ese Santuario del Despojo es donde San Francisco, ciertamente, como la palabra lo dice, se despojó de sus vestiduras y el obispo Guido lo cubre con su manto. No, y acá dato importante y curioso, no porque Francisco estaba desnudo y por pudor lo cubre, sino que lo cubre en signo de que la iglesia acoge y protege esta intención de San Francisco de Asís. O de Francisco, en ese momento era Francisco de Asís, ¿no? ¡Cubridlo! ¡Cubridlo! Ahora, ciertamente, vos me dirás, yo no estoy en San Damián, no estoy en Italia, ¿cómo puedo hacer para participar de este acontecimiento? Bueno, va a ser transmitido en vivo y en directo. Te voy a dejar el link abajo en la descripción donde vos podés ver a través del streaming esa celebración. Ciertamente aquellos que van a estar en San Damián se quedarán ahí y otros estarán en el santuario del despojo. No podés estar a las dos al mismo tiempo, ¿ok? Pero bueno, esto para la gente que estará ahí. Como dice aquí la noticia, las dos partes de la celebración se podrán seguir online, mientras que quienes quieran estar presentes podrán elegir uno u otro lugar. No podés estar en los dos lugares al mismo tiempo. Ahora bien, si querés saber más, algunos datos curiosos sobre el cántico del hermano Sol o el cántico de las criaturas, te voy a dejar aquí un video que seguramente te va a interesar. Regálanos un like si te gusta todo esto del octavo centenario. Si querés que sigamos hablando sobre este tema, déjamelo abajo en la caja de comentarios y compartí este video para que muchos más hermanos sepan que estamos viviendo este 2025 el centenario del cántico al hermano Sol. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y a portarse bien porque sé que puedes. Chau, chau.